con los nuevos, pero buscando la manera de hacerlo también por grupos, dividir los grupos. Ya Sí, se sí, conectó sí. Ya está el joven Niguar. igual. Muy Hey, buenos buenos días. días. Hey, César, buenos días, ¿qué tal? Hola, Bienvenido. igual, ¿cómo estás? Wow, Mucho qué bien, gusto. te ves. Ah, bien, bien, te ves bien. Como que creciste. Hemos crecido todos en este Ah, pues, aislamiento. nos, nos Después del crecimos ya. jamón, pavo, oye. ¿Cómo están por allá, Sapi? ¿Tu familia? Bueno, muy bien, gracias. No, bueno, ¿qué le iba a decir? Como siempre estamos hablando, Sí, saliendo muy bien, manejando bien las cosas, ¿no? Aquí con Iguandiri siempre intercambiando las ideas, viendo la panorama ya no tan lejos, sino ya participando directamente, creando, preparando. Aquí las escuelas entraron de vacaciones, pero como mi jefa está en la casa, así que sí, no sí, tengo sí. vacaciones, Híjole. ayudándolo a organizar todo de nuevo el año escolar, que Sí, va a sí, sí. empezar como en mes de marzo. ¿Ya? Marzo. Sí, y me parece, así que por ahora estamos ocupados. Mejor estar ocupado que estar a pesar con todos los pesares de la vida, como dicen los poetas. ¿No? La semana pasada se nos fue un tío de Híjole. COVID y unos amigos, pero bueno, yo creo que ese para que todos tengamos recuerdos Sí, 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 sí. por algo de hacer. Así que a nombre de todos ellos, a trabajar, a leer, estudiar, ¿no? Como dije otra vez, creo que volví, tenía tiempo, la verdad, o como 8 meses que no agarraba un libro, la verdad. Tenía así como que leía 5 días, ¿qué va? No me concentraba, ¿no? Hasta hace poco, hace como en diciembre que empecé a, por lo menos ahorita estoy de nuevo con mi calor de lectura, aprovechando lecturas que usted manda, profesor, Sí. termino todo y Y sobre todo, Sapi, lamento tanto también la pérdida de tu tío. Pues una forma también de hacer justicia a los que se han ido por esta enfermedad terrible que le comentaba a César que aún no tenemos esa certeza clara de dónde surgió, qué va a pasar, ¿no? Tenemos muchas dudas, pero yo creo que una forma, inclusive, ¿se acuerdan, por ejemplo, de esa palabra en latín, altiusius, que significa ocio? El ocio fue el que ocasionó la filosofía, no solamente un ocio prácticamente sin hacer nada, sino todo lo contrario, hacer mucho, pero hacer mucho en la parte del intelecto, del conocimiento. Entonces, eh, yo creo que es parte de ir caminando, Sapi, al igual que apreciable César, y sobre todo desde su país, desde Nicaragua, eh, desde ese lugar donde están, y yo creo que ayuda mucho para ir comprendiendo la parte de nuestro estudio. Por él les dejé una lectura a jóvenes para este domingo la entrega, abusados no se vayan a atrasar, vayan trabajando, de Mateo Lindman, se llama La filosofía en el aula, no sé si ya lo revisaste por ahí, Sapi, en la plataforma. yo creo que yo les envié el jueves, yo creo en la noche. ¿Ya la enviaste? Sí, Sí, fíjate que les voy a contar algo parte de mi odisea. Me siento como este hombre Ulises en esta historia de Homero, en la Ilíada de la Odisea. Ahorita estoy padeciendo tipo Ulises. Aquí bueno, como se dice en México, en su humilde casa de ustedes, nos tuvimos que salir de la casa con mi esposa porque una vecina tenía COVID. Entonces tuvimos que salir de ahí y ahorita pues gracias a Dios tenemos ya una casa aquí que la familia de mi esposa nos brindó, entonces estamos ahí y entonces ahí en la casa apenas nos están instalando el internet y ahorita pues igual, ahorita aquí estoy en la casa de mi suegra impartiendo la clase con ustedes, pero es ese miedo también que existe, ¿no? De ahorita pues hay males, pero evitar que exista otros males mayores, ¿no? Para nuestra vida. Entonces, a la brevedad reviso tu investigación, Sapi, por ahí me enviaste tu
tu investigación, que por cierto, apenas estás iniciando, ¿no, Sapi? Tu investigación de la tesina, Sí, ¿no? sí, es la primera propuesta, proyecto, el borrador que me pidieron, Sí, ¿no? Así que le envié eso la primera, ya. Ahorita estoy claro, sí, 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 sí. materiales que yo podía desarrollar y así como creo que desde el principio nos dijeron aquí, que me pareció maravilloso, eh, creo que los profesores, los docentes igual no iban a seguir. Para no, usted sabe que normalmente cuando uno está la tesis lo deja para último. A mí me pasó cuando yo me gradué en 2001 2001. Ah, excelente. y adivina cuándo vine a presentar mi tesis. 2001. 2008. 2008. Pues fue un número cabalístico, el 7, No, ¿no? pues, Como decían los sí, pitagóricos. entonces, y además tenía que ir hasta México a presentar, entonces fue Hasta pretexto México. para ir allá, ¿no? Ajá, ajá. ¿No? Y después, y aquí culminé mi maestría igual, fue interesante, pero ahorita entonces nos dijeron desde el principio, y eso me encantó la idea, Sí, que no dejáramos de escribir, sino cuando ya está terminando la carrera, el doctorado, ya todo el mundo tiene que tener todo casi escrito. No esperar el último que se acabó las clases, entonces ahora que vas a empezar a ponerla. Yo estoy trabajando en eso. sí, 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 sí. Pues mira, fíjate que ahora, como va a elecciones aquí en México a partir del mes de junio, están ¿Elecciones de sacando qué? elecciones para la Cámara Baja, que es la Ah, Cámara de Diputados. Tú sabes que los diputados trabajan mucho aquí en México, que terminan muy cansados, entonces necesitan también un descanso, ¿no? sí, 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 Entonces, ahora, vacaciones. sí, ahora en junio, pues el INE está invitando a los ciudadanos como un servidor que vayamos a votar y todo, y aparecen como pretextos, inclusive aparece un pequeño corto de una tesis que dicen ahorita, 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 ahorita nos terminamos prácticamente mucho tiempo, ¿no? Sí, entonces eso es el conflicto apreciable, Sapi, yo creo que retomarlo y para ir trabajando cuanto antes y que esto no se prolongue, porque recuerden que las convicciones, hay convicciones a convicciones. Uno a veces cuando inicia inclusive un trabajo, una investigación, está muy motivado, pero luego uno tiene otros intereses, seamos realistas. En la vida llega otros intereses y investigación, al diablo la investigación, quiero ganar dinero, a lo mejor en algunos quiero tener trabajos. Entonces, a veces recuerde muy bien esto, no iniciamos con la misma intensidad de la vida, porque va cambiando nuestra parte biológica, nuestras ideas, ¿no, Sapi? Gracias. Totalmente, ahí le doy la bienvenida a tu esposa, Iguanili, que se mantiene de forma estoica en esta conversación, pues se podría decir una conversación académica, literaria, todo esto. Pero muy bien, me da mucho gusto verlos. Por cierto, platiqué con la coordinadora el día de ayer, jóvenes, y le externé mi preocupación metódica que ella me comentaba que la sesión iba a ser, la última sesión iba a ser ahora, luego nos íbamos a ir unas vacaciones, íbamos a regresar, pero ustedes me comentaron que iniciamos el cuatrimestre conmigo, ¿no? No habían tenido otro docente en epistemología de la educación y teoría del aprendizaje, ¿no? Iniciamos juntos, ¿no? En este cuatrimestre. Yo pensaba que ustedes ya venían ya con otro docente. Entonces le externé esto, entonces lo iban a ver allí en la coordinación para, pues, seguir, porque la idea es seguir y terminar nuestro cuatrimestre con esta materia, porque hay muchos temas todavía que necesito ver con ustedes. Por ejemplo, el caso hay un libro, por ahí no sé si lo quieran escribir, se llama Jesús Palacios, creo que ya se los había dicho, la cuestión escolar, críticas y alternativas. Y ahí viene toda la teoría del aprendizaje que vamos a ver, ojalá que terminemos de ver por estos tiempos que me han comentado la coordinación, pero nosotros vamos a seguir en esta temática. Por cierto, ahí en sus países, ¿qué les han dicho del regreso a clases? ¿Todavía está neutral? ¿Qué van a hacer? ¿Qué les A han ver, comentado? ¿lo digo o tú lo dices? No, bueno, Eh, esta semana, la semana como que el jueves anunció el Ministerio de Educación Sí, que
hay mucha, yo siento que, como dice Iguandili siempre, como es a propósito, provocarte. Por ejemplo, aquí en Panamá hubo un problema serio, me parece ridículo de parte de nosotros panameños. Desde el principio el gobierno estuvo diciendo que uno de los primeros países que iba a llegar la inyección iba a ser Panamá y lo demás. ¿Y qué resultó? Todo al revés. Sí. Empezaron a llegar a Costa Rica, México, todo lado menos Panamá. Mm, Entonces la gente empezaron a decir que, entonces para calmar, después el presidente dijo, no, estamos organizando para marzo. sí, 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 No, o sea, empezaron y después descubrieron que querían hacer, como usted lo dijo muy bien la semana pasada, maestro, sí. querían hacer el juega vivo, comprando no sé qué, pero parece que la empresa Pfizer le dijo, no, 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 aquí se Sí, sí, compra sí, con el gobierno, no con los intermediarios. ¿Okay? sí, sí, Entonces, sí. y estuvieron programando que iba a ser la clase semipresencial. Mm, Pero la gente se levantaron, que eso no sé qué. Imagínate a mí, que soy joven, guapo, fuerte todavía, no iba a tocar a nosotros hasta el cuarto, o sea, hasta octubre la inyección. admiro tu La gran vacuna. optimismo, joven Sapi. Ajá. Entonces, y ahora salieron, los profesores salieron, que eso no estaba seguro. Sí, sí, Además, sí. digo, ayer hay un tipo de UNICEF Ajá, sí, la UNICEF, salió, sí. salió diciendo que las clases tenían que ser presencial. Mm, Pero un día antes, eso fue ayer, el jueves, sí, el Ministerio de Panamá dijo, se cancela, la clase no va a ser presencial. El primer trimestre va a ser por vía eh, Zoom, por digital, no presencial. Y sí, al sí, día sí. siguiente sale UNICEF diciendo que no, que los niños necesitaban urgentemente estar en la escuela. Es un enredo, la verdad. Así que estamos como que quedamos en el aire, ¿no? Pero la mayoría prefiere no presencial ahorita. Porque ni ha llegado la inyección a nosotros, la vacuna a nosotros. Sí. Fíjate que Bauman, ¿se acuerdan a raíz de lo que comenta Sapi, el profesor epistemólogo también, Sigmund Bauman, el polaco, llegó a decir lo que estamos padeciendo ahora. Él llegó a comentar que las autoridades, los políticos, las personas que deberían tomar las decisiones por el pueblo no lo están haciendo adecuadamente y existen muchas contradicciones. Lo que recomienda Bauman es que tomemos la rienda nosotros de nuestra vida, ¿no? Mm, Entonces, aquí, por ejemplo, que tú dices, Api, por ejemplo, aquí en México llegó la vacuna de Pfizer, ya por ahí, México con López Obrador, eh, está ahorita vacunando a los médicos, pero ahí salió también algunas cosas que en todo país sucede. Un médico que trajo a toda su familia, vacunó a sus hijos, aprovechando su poder de médico. Entonces fue un escándalo aquí, tremendo, como si fuera tipo una tragedia griega, pero la tragedia somos todos, no solamente es un personaje. Entonces hubo un escándalo totalmente y pues tomaron la decisión de cancelar la vacunación, es decir, lo cancelaron por un tipo que trajo a toda su familia y no lo correspondía. También empezaron a vacunar a los administrativos. Claro, los administrativos sí atienden a las personas para hacer su chequeo, la logística, pero los que están al frente son los médicos, las enfermeras. A ellos no los estaban vacunando. Entonces, hay ciertas cosas erróneas que dices tú, por Dios, esta gente me representa a mí. ¿Qué mm, está pasando? ¿No? Yo creo que eh, lo que ha comentado inclusive hay un profesor que se llama Enrique de Vicente, es director de la revista Año Cero en España, yo lo he seguido, lo leo, se llama Enrique de Vicente, si alguien lo quiere seguir en YouTube, adelante, es un profesor de la Complutense, él llegó a comentar que lo que sacó a flote el COVID no solamente es la incapacidad de gobernar, sino los trapos sucios de cada país que ha salido y todo lo podemos ver. Esa es la gran dificultad. Antes los trapos sucios, ustedes saben que se lavaba en casa, a escondida. Ahorita ha salido todo. Inclusive, fíjense que aquí en México, ustedes saben que abundan los partidos políticos. Cada mes surge un nuevo partido político de los pobres, del partido del trabajo, partido de las águilas, sin fin de partidos. Y hace poco un partido que
que tiene el color de la bandera de México, que es PRI, no, cuyo nombre no me quiero acordar ahorita, que fue un presidente no hace mucho, que se llamó Enrique Peña Nieto, que por cierto anda por ahí en Europa, por ahí disfrutando las riquezas de México. Llegó a comentar que López Obrador fue el culpable del COVID a nivel mundial. Entonces imaginen nada más lo que hacen los partidos políticos, ¿no? Con tratar de ganar votos, inventan cosas, generan conflicto. Es decir, la política, en vez de organizar, está dividiendo. ¿Se acuerdan el concepto de la polis de los griegos? Que era el arte de la convivencia, el arte de generar cierta establecimiento de convencimiento. Ahorita ha generado un repudio total. Odias tú, terminas odiando. Pero muy bien, pues muy bien, jóvenes. Les doy la cordial bienvenida a nuestra segunda sesión del 2021. Mi objetivo es que sea una charla amena, un poco de humor, un poco de eso se trata también la parte de la filosofía. Recuerden que soy filósofo, eh, y nosotros los filósofos, como les había dicho, repetimos algo que ustedes ya saben, ¿no? Simplemente estoy repitiendo de forma rimbombante un poco lo que ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a hacer un poco el resumen porque ahorita vamos a entrar ya con teorías psicológicas. Estas teorías psicológicas son tierras peligrosas para un humilde filósofo como yo, para un viejo filósofo como un servidor, pero vamos a tocarlo del punto de vista epistemológico, porque recuerden, por ejemplo, el conductismo eh, es una teoría psicológica, en efecto. El constructivismo es una teoría epistemológica, ¿no? Que lo realiza y lo empieza a trabajar el suizo llamado Jean Piaget en su Psicología del Niño, que existe una herencia genética. ¿Se acuerdan de las ideas innatas que decía René Descartes? Pues lo retoma Jean Piaget. Entonces, parte de estas ideas están en el concepto de la educación. Y aquí viene también una pregunta que ya el propio escocés David Hume lo comentó también aquí en México, curioso. En América Latina, como ustedes saben, ha existido filósofos ilustres. Por ejemplo, Miguel Lío Portilla, no sé si alguno lo ha leído, Miguel Lío Portilla, que es el filósofo de los indígenas, de la filosofía náhuatl, filosofía en América Latina. Enrique Dussel también con su filosofía. También está Leopoldo Sea, no sé si por ahí lo han visto, el positivismo. También está el propio Luis Villoro. Bueno, Luis Villoro ya lamentablemente murió. Actualmente está su hijo Juan Villoro, Carlos Fuentes, el ilustre Perdón, maestro, Carlos ese Fuentes. Juan Vijorio, ese es su hijo, el famoso escritor ahorita, ¿verdad? Juan Es el hijo. Villoro, sí, exactamente, el hijo de Luis Villoro. Luis Villoro lamentablemente Sí, sí, eso. ya, sí, si alguien quiere leer, hay otra filósofa que la he seguido también, que uno de sus estudiantes a mí me dio clases bueno, en la filosofía, se llama Juliana González. Juliana González es una profesora en Latinoamérica muy potente en filosofía, pero ella ha trabajado desde el punto de vista de la ética del individuo. Recuerde muy bien que dentro de la epistemología de la educación, la ética entra también, pero recuerden que la ética estudia lo que va a pasar, no lo que ya pasó. La ética es el impulso viril, el impulso del sujeto, de cómo se va a comportar ahora y cómo lo debe desarrollar. Entonces, Juliana González, si alguien quiere ahondar un poco en ella, lo puede hacer. También hay otro grupo de Ateneo. Recuerden que en América Latina surgió un grupo en México, pero tuvo influencia en América Latina, que se llamó el Ateneo de la Juventud. ¿Quién está dentro del Ateneo de la Juventud? Samuel Ramos, el propio Antonio Caso, el propio el Ulises Criollo, José Vasconcelos, está Ramón Shirao. Acuérdense que en el tiempo del franquismo vienen a América Latina filósofos de España que fundan, curiosamente, todo el fenómeno del Ateneo. Uno de ellos se llamó Ramón Shirao, Joaquín Shirao, José Gauss. Si alguien quiere andar un poco adelante, lo pueden hacer. Entonces, como pueden ver, si algunos me dicen, oye, profesor, usted es un filósofo eurocentrismo. Pues sí lo soy, pero también pienso desde América Latina, pienso desde mi comunidad, pienso desde mi hogar, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a ver ahorita algunas teorías, pero muy bien. Vamos a hacer un recalentado rápido, como si fuera 25 de diciembre, un recalentado que a veces sabe muy bien. Bien, recuerden que la epistemología lo fundó
el creador de la epistemología fue Platón, Aristóteles. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, el mito de la caverna? ¿Se acuerdan que vimos al autor Ranlaha, el profesor israelí, que orgullosamente fue mi profesor en la maestría? Él hace, de hecho tiene por ahí un texto que les pasé que se llama Saliendo de la caverna, saliendo de la epistemología, exactamente. Platón, él creía que todo, su pensamiento de él es que existe dos mundos para Platón. Simplemente estoy haciendo un recalentado. El mundo de las ideas y el mundo del sensitivo, de lo sensible. Para Platón existen estos dos mundos. Él dice que en el mundo sensible, es decir, las cosas sensibles, por ejemplo, mi celular, la computadora, los cuadros de Guanili, que por cierto, hermosos cuadros. Para Platón, ¿qué diría Platón de todo eso? Que simplemente son copia de lo perfecto, copia de ese mundo perfecto, del mundo de las ideas. Dice Platón, y lo voy a decir entre comillas, cuando nací, lo sabía todo. En cuanto fui creciendo, lo olvidé. Esa es la teoría de Platón. Para Platón no se viene a aprender, se viene a recordar lo que ya se sabe. Esa es la teoría epistemológica de Platón, que fue el creador de la epistemología. No se les olvide, vimos el mundo griego, vimos a Sócrates, la mayéutica, el arte de parir las ideas, que es lo que debe ser el profesor, indagar. Ese tipo de método socrático, ya el propio, cuando veamos al escritor, también al psicólogo educativo, el propio, cuando veamos a Carl Roger fue un psicólogo, filósofo también. Él hablaba del aprendizaje centrado en el estudiante. Lo tomó de Sócrates. Recuerden que las ideas griegas siguen vigentes en nuestro tiempo, más cuando vemos el concepto de la epistemología de la educación. Entonces, Carl Roger lo tomó del propio Sócrates, el concepto de el aprendizaje centrado en el alumno. Pero curioso, ahora parece que el único protagonista es el propio maestro, ¿se dan cuenta? Vean cómo está distribuida las aulas de clases. Las bancas están en una posición directo a alguien, que es el propio maestro. Y el maestro termina siendo el protagonista, cosa que no debería de ser así. El protagonista son los estudiantes. Eso es importante que lo vamos a analizar poco a poco. Les voy platicando también, de hecho les había comentado a ustedes, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes del doctorado? Es que lo veo muy serios, que no sé cómo dirigirme a ustedes, se ven tan serios como si fueran políticos, ya no sé, no sé, lo No, veo no, muy no, serio. no nos quisimos, bueno, yo creo que la política, como decían por ahí, el profesor, los políticos están queriendo hacer, siempre han querido hacer en las nubes las cosas, ¿no? Ahora que la tecnología habla de las nubes, por ahí han andado siempre los políticos. Sí, Y la idea no es eso, ¿no? Yo pienso que Platón habla mucho de la dialéctica sí, en la excelente. República de Platón y habla de lo real y prácticamente de lo eminente, ¿no? De lo virtual, podríamos decir ahora, en el mundo moderno, lo real y lo virtual. Fíjate, joven César, perdón que te interrumpa, interesante lo que dices. Fíjate que Platón, yo de hecho en unas de mis tesis del doctorado hablé sobre las estrategias didácticas de Platón, porque Platón como era profesor, porque fue profesor, fundó una escuela, era director de una escuela, él en sus clases eh, le decía a un alumno, levántate por favor, y a otro alumno decía, tú también levántate. ¿Y qué los ponía a hacer? A discutir. Eso es la dialéctica. La dialéctica de Platón es el arte de la discusión, el arte de confrontar un argumento con otro. ¿Para qué? Para llegar a una solución. A eso se le llama la síntesis. La antítesis es el postulado. Por ejemplo, ¿qué opinas tú sobre la política en Grecia? La tesis. La antítesis, es lo contrario a esa opinión y la síntesis es una conclusión. Curiosamente, Platón los ponía a discutir
porque él pensaba que a través de una discusión adecuada, no gritos, una discusión intelectual, él se daba cuenta que los alumnos aprendían más que simplemente escuchar al propio docente. Estaría muy bien, ¿no creen ustedes que a lo mejor lo han hecho? En una aula de clases poner a discutir o a confrontar a los alumnos. ¿Cómo lo ven ustedes? Esa dialéctica platónica que comenta muy bien César. Sí, sí, o sea, sí, muy bien, porque este, lo fundamental es eso, ¿no? Al Ujú. final, el estudiante es el que tiene que estar claro de la construcción de su aprendizaje, que es lo que nos dice Platón, Sí, del- sí, sí. de la construcción del aprendizaje. Ujú. Con todo lo que dijo que retomó de Descartes, o sea, Descartes igual, ¿no? En su método habla de la construcción del aprendizaje por medio del diálogo, por medio del confrontamiento. Y Sí, la lógica se basa en confrontar el argumento, ¿no? No a la persona. sí, De, que, en otras palabras, al decirnos de confrontar el argumento, es de buscar la manera de darle respuesta a lo que está argumentando la otra persona, no remitir a la otra persona como tal, ¿no? Sino que al argumento como tal, dice la lógica. sí, fíjate que ese tipo de dialéctica era una dialéctica educativa, pero los marxistas, inclusive algunos filósofos alemanes lo tomaron como una confrontación permanente. Y a eso se llamó la dialéctica histórica. Tenemos, por ejemplo, que es parte de la epistemología educativa, tenemos, si alguien quiere ahondar un poco más, los invito a que lean La metafísica de las costumbres de Immanuel Kant, el filósofo prusiano, Metafísica de las costumbres. Hay otra que se llama, también tiene un tratado sobre pedagogía, Immanuel Kant. Immanuel Kant, él a esa dialéctica le llamó él antinomias. Es otra palabra que lo inventó Immanuel Kant, antinomias, que es ese confrontamiento social que genera cierto progreso, decía Kant, hasta ahí nada más llega Kant, no llega más. Si alguien quiere leer un poco eh, lo que es crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, la religión dentro de los límites de la mera razón de Immanuel Kant, adelante, lo pueden hacer, les va a ayudar mucho para el aspecto de la epistemología. Recuerden, Platón fue el creador de la epistemología educativa, pero Immanuel Kant fue el creador de la epistemología moderna, lo que ahora lo conocemos. Es decir, en esto que hay, existe un sujeto y un objeto. ¿Quién determina quién? Recuerden, anteriormente a Kant se creía, hasta el propio René Descartes, el propio Juan Pico de la Mirandola, el renacentista italiano, se creía que la verdad se encuentra en el objeto. Ojo, la verdad se encuentra en el objeto. Pero ahora, después de Immanuel Kant, sabemos muy bien que la verdad no está en el objeto, está en el sujeto, porque el sujeto le da determinismo al objeto. Una olla simplemente es un objeto, pero yo le doy un sentido de olla, yo le doy un sentido de computadora, un sentido de cosas. Hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿no? Esa es la nueva epistemología. El sujeto determina al objeto. Pero curioso, actualmente en este siglo XXI vivimos esclavizados por el objeto, ¿no lo creen? ¿Cuántas tarjetas de crédito? ¿Cuántas deudas? ¿Cuánto quiero comprar el nuevo celular, el iPhone 13, el iPhone 12? Fíjense, curioso, ¿no? ¿Qué tipo de epistemología vivimos? Y eso es parte también del sentir. Entonces, Immanuel Kant fue el creador de las antinomias. Tenemos a otro gigante que yo lo admiro mucho, pero simplemente es desde México, no, tampoco no soy un fanático. El filósofo se llama Jorge Guillermo Federico Hegel, filósofo alemán. Él tiene varios textos, uno de ellos se llama La fenomenología del espíritu, fue publicado en 1807, otro se llama Historia de la filosofía, el otro se llama Tratado sobre filosofía. Hegel fue el creador de la dialéctica moderna. Él dice que la historia así como lo conocemos, se maneja a través de contradicciones y la contradicción es el creador del progreso. Ojo, aquí está la clave. Él dice que la contradicción
es el creador del progreso, porque curiosamente a raíz del COVID está generando cierto progreso el factor social, ¿no lo creen? Como si el COVID hubiera sido algo favorable. Lo que estoy diciendo es algo contradictorio, pero como si el COVID fuera algo que provocara en la sociedad un progreso futuro. Entonces Hegel fue el creador de esta dialéctica y también tiene otras tendencias. Él tiene una teoría del amo y el esclavo. Hegel, recuerden, fue el creador del fascismo. Hegel creó el fascismo. ¿Se acuerdan del fascismo en Italia con Mussolini? Hegel fue el creador del fascismo. Hegel fue el creador previo al nazismo. Hegel es un pensador peligroso porque el amo del esclavo, dice Hegel, que el amo es aquel que se ha liberado. El amo es aquel valiente y el esclavo es esclavo porque se lo merece, decía Hegel, porque no luchó por su libertad educativa. Fíjense lo que comenta Hegel. Hegel fue el creador del marxismo. Recuerden, el marxismo en su acto puro es peligroso. ¿Por qué? Porque el marxismo dice así, que el sujeto no existe individualidad, existe colectividad. Lo que importa no es Iguanili, lo que importa no es API, lo que importa no es esa, sino lo que importa es toda la comunidad. Y actualmente el marxismo toma esa dialéctica, esa contradicción para favorecerse. ¿Qué tipo de contradicción, qué tipo de luchas existe actualmente? Lucha de homosexuales, luchas de lesbianas, luchas de abortos, todo ese tipo de luchas que son dialécticas, son contradicciones. El marxismo lo toma como sus caballos de batalla. ¿Para qué? Para subir al poder. Ese tipo de epistemología marxista es lo que estamos viviendo actualmente. Yo no le tengo simpatía al marxismo ni al capitalismo, porque el capitalismo también ha generado mucha pobreza. Si ya le quieren ahondar un poco más, les recomiendo que lea al propio Max Weber sobre la ética protestante y el origen del capitalismo. Espero no equivocarme, creo que es Max Weber, porque está el otro Max Scheler, pero creo que es Max Weber, sobre el origen del capitalismo, y ahí va a analizar el propio Max Weber a Juan Calvino, a Martín Lutero, que fueron curiosamente estos monjes, fueron los creadores del capitalismo moderno. Curioso, ¿no? Impresionante, realmente este tema es apasionante. Ojalá que no los esté aburriendo, jóvenes. Van a decir, oye, profesor, ya queremos ya dormir, no estás aburriendo con Kant, ¿qué pasa? Por cierto, les voy a contar un chisme, y ya para que entremos en la teoría del conductismo, porque curioso, antes del conductismo existió el estructuralismo, con Paul Michel Foucault, con Levi Strauss, con Althusser. Ahorita les voy a decir qué es el estructuralismo, que es, al final de cuentas, otra teoría epistemológica. Fíjense que Kant, eh, él dejó, bueno, Kant tenía una discapacidad motriz, tenía el tórax hundido, era muy bajito, era muy metódico, nunca salió de su pueblo, se levantaba a las 5 de la mañana. Imagínense, yo me cuesta trabajo levantarme para dar clase a las 7 de la mañana con usted, imagínense, estoy como medio dormido, a lo mejor este es un sueño, todavía sigo roncando. No, imagínense nada más. Ese es el humor. Imagínense, a las 5 de la mañana lo levantaba un prusiano, un viejo soldado prusiano llamado Lam, le tocaba acá, levántate. Él se levantaba, preparaba su clase, daba clases de lógica y metafísica. Él tuvo la oportunidad de casarse 2 veces, pero a las 2 novias las dejó en el altar, nunca llegó al altar. En vez de, fue un hombre extraño. De hecho, hace poco se supo que él fue el propio de Königsberg, es una comunidad en Prusia, ahorita pertenece a Rusia, Königsberg. De hecho, hace poco supe yo que los restos mortales de Kant desaparecieron, a lo mejor para un rito sectario. De hecho, desapareció su tumba, como la tumba de Alejandro Magno, ¿se acuerdan de Alejandría? Que fue un mausoleo de oro, cuando llegaron los persas, desapareció todo. Así como la política cuando se va en México, desaparece todos los muebles, todo desapareció. Entonces, Kant fue un hombre ilustre. Si alguien quiere ahondar un poco más adelante. Pero está pasando igual en la actualidad, ¿no? Vemos, sale Sí, en la televisión cómo el camión llega
a la Casa Blanca y está montando todo lo de Trump. Sí, y fíjate que Por eso dice, nos dice Fidel Castro que no nos olvidemos de la historia, algo que siempre he concordado con él, esa parte, no nos sí, olvidemos. Y eso pasa siempre, ¿no? Eso, sí, sí, eso pues siempre pasa. El gran problema de la filosofía de hoy, de los políticos, y como decía usted, por ejemplo, aquí en Nicaragua, lo que más sobra son partidos políticos, ¿no? sí, totalmente. Pero partidos políticos que lo que hacen es buscar la manera de hacer las contradicciones Sí, para evadir, ¿no? Para debilitar a los partidos más fuertes. totalmente, que al final de cuentas eso es el marxismo cultural que Pero, actualmente se está sí, viviendo. Ujú, pero eso de que cambiamos, o sea, votamos todo lo bueno o lo malo, sí, eso es bien relativo, ¿no? Para mí. Pero sí, de tiempos remotos, ¿no? No hay sí, una filosofía, una política o una filosofía o una política basada en una filosofía de, de proyectos de nación, de proyectos por ejemplo, los japoneses, sí, ¿verdad? Pensaban siempre en el Japón de hoy, proyectos a larguísimo plazo, independientemente de quien fuera tomando el poder, retomar las medidas y la política en educación, en salud, ¿verdad? Para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que cambia, al final eso impacta, ¿verdad? Y ahora con esto del COVID, ¿verdad? Y con la pandemia, sí, este, lo que ha pasado es que muchos pues, han puesto en práctica, ¿verdad? Esta parte de la resiliencia, la parte sí, de buscar la manera de pero el miedo ha sido muy importante, ¿no? Las personas que hemos tenido un poco de miedo a contagiar, sí. eh, buscamos la manera de cuidarnos. Pero eso pasa, ¿no? Siempre está pasando, siempre se está repitiendo, ¿verdad? Esa situación, ¿no? Pero fíjate, joven, César, Acabar con lo que el otro construyó y voy a empezar de cero, para mí es una idea errónea. Nos disculpen si estoy, ¿verdad? Pero es una idea muy propia. No soy de la idea de que desbaratemos todo lo que hizo el otro y porque más bien es por eso que las sociedades retroceden. En vez de adelantar, retrocedemos la sociedad. Además, en los países latinoamericanos y del Caribe, ¿verdad? sí, Donde tenemos todavía muy arrancado esa parte de que votemos todo lo que hizo el otro, no sí. sirve y arranquemos. Pues, en sociedades muy desarrolladas, en sociedades subdesarrolladas, pero siempre se está dando. Ese es el gran problema. Sí, en efecto, joven César, tienes toda la razón. Al principio te comenté a ti, al igual les comento a tus compañeros, el problema de lo que estamos viendo ahora es que este mal se ha prolongado mucho. Hay males que duran poco. Ese es el problema de ahora. Bien, jóvenes, ¿qué les parece si tomamos un pequeño receso? Igual, Iguanili creo que por ahí ya quiere su cafecito, Sapi, no sé, un té. ¿Qué les parece si tomamos un receso 5 minutos y ahorita regresamos y entramos ya con el conductismo y un poco el constructivismo? ¿Qué les parece? Ahorita lo vemos, jóvenes. Oh, listo, listo. Sale, vale.